El dominio galáctico había gobernado estrellas durante 10.000 años. Controlaron 1.000.000 de mundos. 1000 especies se inclinaron ante ellos. Sus buques de guerra llenaron el cielo como si estuvieran furiosos. Nubes. Y su palabra era ley en todo rincón del espacio conocido. Creían. Fueron la civilización más grande que existió alguna vez. No creían nada. Podrían desafiarlos. Estaban equivocados. En una noche tranquila en la estación norte, un pequeño puesto minero en el borde de territorio del dominio. Algo extraño apareció en los sensores. Oficial Kelnis miró su pantalla con confusión. El barco había salido de la nada. No lo hizo usar cualquier puerta de salto. No envió ninguna señal. Simplemente parecía un fantasma saliendo de la oscuridad. El barco no se parecía a nada en el dominio. Registros. Era oscuro y angular con bordes afilados y marcas extrañas en su casco. Se movía lentamente, casi con cuidado, como si lo estuviera mirando todo alrededor por primera vez. ¿Qué es esa cosa?, preguntó uno de los jóvenes oficiales. Kelnis no respondió. Él sirvió al dominio durante 40 años. He visto barcos de todas las especies conocidas. Pero este era diferente. Le hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. Dentro de la barco misterioso, Capitán James Cole. Me paré en el puente y miré estrellas a través de la ventana principal. Era un hombre alto, de pelo gris y ojos cansados hace 300 años. Se había ido la Tierra en una misión para explorar las regiones desconocidas del espacio. Él y la tripulación de 200 personas había entrado en criosueño, confiando en que su barco los llevaría a el futuro. Ahora estaban despiertos y todo había cambiado. El capitán dijo. La teniente Emma Ward desde su puesto. Ella era joven, o al menos lo parecía. Joven. En realidad, tenía más de 300 años. Viejo. Igual que todos los demás en el barco. Estoy detectando varias embarcaciones acercándose a nuestra posición. No lo hacen. Coincide con cualquier cosa en nuestra base de datos. James asintió lentamente. Intenta contactarme. Envíame un saludo. Todas las frecuencias. Emma manipuló sus controles. Transmitiendo. Ahora. Esperaron. Llegaron las naves alienígenas. Más cerca. Había 3 de ellos, cada uno 2 veces el tamaño de su propia embarcación. Se movían en formación triangular como depredadores rodeando a sus presas. No. Respuesta, dijo Emma. Ni siquiera están tratando de comunicarse. Dr. David Hart, el ingeniero jefe, dio un paso adelante. Él era un hombre bajito, con gafas y nervioso. Manos. Capitán. Estoy leyendo arma. Firmas. Esas naves se están poniendo en marcha. Sus armas. James sintió que su corazón crecía. Frío. Habían viajado 300 años para encontrar nuevos amigos entre las estrellas. En cambio, ellos había encontrado enemigos. Escudos arriba, dijo. Ordenó. Pero no disparen. Tal vez haya. Ha habido un malentendido. No hubo malentendido. Los 3 dominio. Los cruceros abrieron fuego sin previo aviso. Rayos de energía atraviesan oscuridad del espacio, estrellándose contra él. Nave humana con una fuerza terrible. El puente se sacudió. Sonó la alarma. Los miembros de la tripulación tomaron sus puestos para evitar caer. Golpe directo, gritó Marcus Flynn, el jefe de seguridad. Él era un hombre grande con cara de soldado y los instintos de un soldado. Están intentando matarnos. James agarró el brazo de su silla. Regresa. Fuego. Desactivar solo sus armas. No queremos destruirlos si no lo hacemos.
Tengo que hacerlo. Rachel Stone, la piloto, se movió. Sus manos sobre los controles. Ella estaba. El mejor piloto que James había visto jamás. Ella. Podría volar a través de un campo de asteroides. Con los ojos vendados. Ahora ella bailaba su barco entre los rayos enemigos, esquivando y zigzagueando como un hoja al viento. Disparando ahora, dijo Emma. La nave humana tenía armas que la Dominion nunca había visto antes. Ellos no se basaban en la energía ni el calor. Se basaban en algo completamente distinto. Algo que los científicos de la Tierra tenían desarrollado en secreto. Mucho después del barco se había ido, el primer disparo dio en el plomo crucero y atravesó su casco como papel. El segundo disparo desactivó el motores del segundo crucero. El tercero. El disparo dejó sin armas a los tercer crucero. En menos de 3 minutos, los 3 barcos del dominio estaban flotando, muertos en el espacio. Sus tripulaciones estaban vivas, pero sus naves quedaron paralizadas. Estación Norte, el oficial Kelnis observaba en horror. Esto era imposible. 3 cruceros Dominion, derrotado por un solo barco desconocido. No podía ser real, pero era real. El misterioso barco giraba lentamente. Por un momento, pareció mirar directamente en la estación, como si pudiera ver a través de las paredes y hacia los corazones de todos dentro. Entonces, sin hacer ruido, saltó y desapareció en él. Profundidades del espacio. Kelnis se quedó congelado por un largo rato. Luego corrió hacia él. Consola de comunicación y envió un mensaje de emergencia al alto canciller. Borat, el gobernante supremo de los Dominio. Mi señor, dijo, su voz temblando. Algo ha sucedido. Algo terrible. Un barco apareció desde en ninguna parte y destruyó 3 de nuestros cruceros. Nunca hemos visto tecnología. Así no sabemos quiénes son. O de dónde vinieron, pero son poderoso, más poderoso que cualquier cosa que podamos imaginar. He enfrentado jamás. Lejos, en El Dorado. Sala del trono de la capital del dominio. El gran canciller Borat leyó el mensaje. Y se rió. Era una criatura vieja. Antiguo y orgulloso. Había gobernado durante 1000 años. Había aplastado a 100 rebeliones. No creía que ninguna especies podrían amenazar su imperio. Una barco, dijo a sus consejeros, uno pequeño barco. ¿Y quieres que tenga miedo? Encuentra, destruidlo, y traedme las cabezas de su tripulación. Pero la consejera me era el más sabio de sus consejeros no se rió. Ella miró el informe y sintió algo frío en el estómago. Mi señor, dijo en voz baja. Quizás debería tener cuidado. Quizás este barco sea más de lo que parece. Borat agitó su mano. Tonterías. No son nada. Aprenderán su lugar. Como todos los otros, se equivocaba. Era muy equivocado. Y pronto toda la galaxia estaría. Lo sé. El almirante Kelnis estaba en el puente del trono eterno. El mayor buque de guerra de la flota del dominio. Detrás de él flotaban 50 buques de guerra más. Cada uno capaz de destruir un planeta. Se le había dado una orden. Encontrar misteriosa embarcación y destruirla. Él no fallaría. Desplegaos, ordenó. Sus capitanes. Registra cada sistema, cada campo de asteroides, cada rincón oscuro de espacio. Esa nave no puede esconderse para siempre. A lo lejos, escondido dentro de una nebulosa silenciosa. El capitán James Cole y su tripulación fueron tratando de entender lo que había pasado. Habían abandonado la Tierra hacía 300 años, llenos de esperanza y emoción. Se esperaba encontrar maravillas entre los estrellas. En cambio, encontraron violencia. ¿Quiénes son estas personas?
preguntó James. ¿Por qué nos atacaron? Teniente. Emma Ward trabajaba en su estación. Ella tenía. Pasé los últimos 3 días estudiando al extraterrestre. Señales, aprendiendo su lenguaje, leyendo sus mensajes. Lo que encontró le rompió el corazón. Capitán, dijo suavemente. Ya terminé. Traduciendo sus comunicaciones. Ya sé quiénes son. Me llaman. Ellos mismos el dominio. Controlan la mayor parte de la galaxia conocida. Hizo una pausa. Le temblaban las manos. Y. Conquistaron la Tierra hace 400 años. El puente quedó en silencio. James sintió como alguien le había dado un puñetazo en el pecho. La Tierra, su hogar, conquistada. ¿Qué? ¿Qué le pasó a nuestra gente? Preguntó Marcus. Flynn. Su voz estaba áspera por la emoción. Emma apenas podía hablar. Estaban esclavizados. Miles de millones de humanos fueron llevados de la Tierra y se dispersaron a través de 100 mundos. Trabajan en minas, en fábricas, en campos. Son tratados como animales. Una lágrima rodó por su mejilla. El dominio nos considera aún especies menores. No tenemos derechos, ni libertad, ni esperanza. James cerró los ojos. 300 años. Él tenía. Ha estado dormido durante 300 años. Mientras que la gente sufría. Mientras los niños eran nacido en cadenas. Mientras todo. La humanidad había construido y fue destruida. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaban duros. Como piedra. Entonces tenemos una nueva misión. Él dijo, vinimos aquí a explorar. Ahora, quédate a luchar. Vamos a encontrar nuestro gente y vamos a ponerlos libre. El doctor David Hart levantó la vista de su consola. Capitán, he analizado la armas alienígenas. Su tecnología es, en realidad, están detrás de nosotros en muchos aspectos. Confiar en la fuerza bruta y en grandes números. Nunca se han enfrentado a nada parecido a lo nuestro. Barco antes. No saben cómo. Lucha contra nosotros. Y pierde y apalanca el camino. Resignado. Y camino del hígado. Bien, dijo James. Entonces usamos esa ventaja. Los atacamos. Rápido. Los golpeamos fuerte. Y desaparecemos. Antes de que puedan responder. Y así la guerra comenzó. El peregrino se convirtió en un fantasma. Apareció sin previo aviso en Demingen. Estaciones de suministro y las destruyeron. Atacó a los barcos de patrulla y los abandonó. Flotando muerto en el espacio. Atacó esclavos. Campamentos y liberaron a los humanos atrapados. En el interior. Al principio, los esclavos liberados lo hicieron. No podían creer lo que estaba pasando. Me dijeron que estaban solos. Me dijeron que nadie jamás salvaría. Ellos. Pero entonces vieron al humano. Soldados con sus extrañas armaduras. Ellos. Escuché la voz del capitán Cole diciéndoles. Eran libres y lloraban de alegría. La noticia se extendió rápidamente por el dominio. Los esclavos susurraban entre ellos en la oscuridad de sus celdas. Un barco había. Ven, una nave humana. Estaba contraatacando. Contra los amos. Estaba poniendo. Gente libre. Esperanza. Qué peligroso y, cosa hermosa, empezó a crecer. Almirante. Kelnis estaba furioso. Cada día traía noticias de otro ataque. Cada día, más. Los esclavos escaparon. Cada día, sus amos. Exigió respuestas que no tenía. ¿Cómo? ¿Puede un solo barco hacer esto? Gritó. Sus oficiales. ¿Cómo puede un barco derrotar la flota más grande de la galaxia? La consejera Meera acudió a él con una advertencia. Almirante, he estudiado los informes. Este barco utiliza tecnología que nosotros no conocemos. Entender. Su tripulación lucha con habilidad y coraje. Rara vez lo hemos visto. Quizás sea hora. Considerar la diplomacia. Kelnis se rió en
Su cara. ¿Diplomacia? ¿Con primitivos? ¿Con esclavos? Nunca. Yo. Los aplastaré. Quemaré su nave. A cenizas. Y haré de ejemplo. Su capitán que la galaxia nunca. Olvidar. Reunió su flota y estableció una trampa. Sabía que la nave humana tenía estado rescatando esclavos de la minería. Colonias. Así que dejó que se filtrara la noticia de un gran colonia con miles de prisioneros. Entonces, escondió sus 50 buques de guerra cerca y esperó. El peregrino llegó tal como lo sabía. Lo haría. El capitán Cole se dio cuenta de la trampa. Demasiado tarde. Cuando su barco se hundió, más rápido que la velocidad de la luz, vio él. Flota del dominio rodeándolo. 50 buques de guerra, miles de cañones, todos apuntando. En su pequeña embarcación. Es una trampa, dijo Rachel Stone, con las manos volando sobre los controles. Me di cuenta, dijo James. Sombríamente. Todos a sus puestos de batalla. Esta va a ser una pelea larga. La batalla duró 6 horas. Fue la más combate intenso que ninguno de ellos había tenido jamás. Experimentado. Rachel voló como un demonio, esquivando misiles y rayos. Emma. Puntos débiles específicos en los barcos enemigos con precisión perfecta. Marcus lideró el daño. Equipos de control, manteniendo el barco vivo. Por pura fuerza de voluntad. Y el Dr. Hart realizó milagros. Cada vez que un sistema fallaba, él lo arreglaba. Cada vez que se le acababa un arma, encontraba una forma de recargarlo. Trabajó sin descanso, sin comida, sin esperanza. Él trabajó porque su capitán lo necesitaba. Porque su pueblo lo necesitaba. Cuando la batalla finalmente terminó. 32 naves del dominio fueron destruidos y 12 más quedaron paralizados. Solo 6 escaparon para contar la historia. El Pilgrim sufrió graves daños. La mitad de los sistemas estaban fuera de línea. 1/3 de la tripulación resultó herida, pero aún así fue volando, todavía luchando, todavía libre. El almirante Kelnis se paró sobre su barco roto puente y observó cómo el barco humano cojeaba. A lo lejos, en la oscuridad. Había fracasado. Había arrojado el poder del dominio contra una pequeña embarcación, y tenía perdido. Por primera vez en su larga vida, entendió algo que la consejera Meera había intentado decírselo. Estos humanos no eran primitivos. Ellos no eran esclavos. Eran algo mucho más peligrosos. Eran sobrevivientes. Eran luchadores. Y nunca jamás se rendirían. Atrás, en el peregrino, James Cole se encontraba entre su tripulación herida y habló con ellos. Hoy demostramos algo importante. Él dijo, hemos demostrado que pueden ser derrotados. Demostramos que no somos débiles. Demostramos que la humanidad aún está viva. Miró a cada uno de ellos, viéndola, el agotamiento y el dolor y el orgullo en sus ojos. Esto es solo el comienzo. Vendrán por nosotros otra vez. ¿Y cuándo? Si lo hacen, estaremos listos. En algún momento. La distancia, 1000 humanos esclavizados. Miró las estrellas y soñó con libertad. El peregrino les había mostrado la camino. La historia del peregrino se extendió como fuego a través de la hierba seca. En las mentes oscuras de Keyax Prime, los esclavos susurraban sobre el barco que no se pudo destruir. En las fábricas de Borit 7, los trabajadores cantaron canciones tranquilas sobre el capitán que vino de la estrellas. En los campos de 100 mundos conquistados, los niños hicieron dibujos de un barco negro volando a través del noche. El dominio intentó detenerla. Historias. Castigaban a cualquiera que hablara de la peregrino. Ejecutaban a cualquiera que fuera atrapado cantando las canciones. Pero las historias solo se hicieron más fuertes. La esperanza es como
Eso, cuanto más intentas aplastarlo, más brillante arde. Capitán James Cole sabía que su pequeña tripulación no podría liberarse. Miles de millones de esclavos solamente. Necesitaban ayuda. Necesitaban aliados. Entonces, comenzó a buscar al ser humano. Resistencia. Las redes secretas que había escuchado. Acerca de los mensajes interceptados del dominio. Los encontró en una luna olvidada llamada polvo, escondido en cuevas debajo de la superficie. Un anciano salió a recibirlo. Su nombre era Thomas Gray. Era delgado y curtido con cabello blanco y ojos que había visto demasiado sufrimiento. Pero cuando él vi a James Cole y a la tripulación del peregrino, esos ojos cansados llenos de lágrimas. Te hemos estado esperando. Thomas dijo, durante 400 años, he estado esperando. Mi abuela me lo dijo. Historias. Su abuela le contó. Historias. Historias sobre la tierra, sobre libertad, sobre el día en que alguien vendría a salvarnos. Tomó la mano de James. Mano en sus dos manos. Y ahora tú. Están aquí. James se sintió humillado por el viejo. La fe del hombre. Solo soy un capitán con un barco. Yo. No sé si puedo salvar a todos. Thomas sonrió. Ya has salvado. Nosotros, capitán. Nos has dado algo. Perdimos hace mucho tiempo. Nos has dado esperanza. Esa noche, James aprendió la plena historia de la caída de la humanidad. Thomas contó el todo. Cómo llegó el dominio a tierra sin previo aviso. Cómo ellos destruyó las grandes ciudades de la nuestra. ¿Cómo? Acorralaron a miles de millones de personas y los cargaron en barcos de transporte como ganado. Cómo se separaron las familias para no volver a verse nunca más. Ellos querían quebrarnos. Thomas dijo que nos dispersó por toda la galaxia en propósito. Pensaron que si estábamos solos, olvidaríamos quiénes éramos. Ellos. Pensamos que nos convertiríamos en buenos esclavos. Los ojos del anciano se endurecieron. Eran equivocado. Nunca lo olvidamos. Pasamos historias transmitidas de padres a hijos. Nosotros mantuvimos viva nuestra lengua. Recordamos tierra, incluso aquellos de nosotros que nunca la habíamos conocido. Lo vi. James sintió un nuevo fuego ardiendo en su corazón. ¿Cuántos de ustedes hay? ¿Cuántos humanos siguen luchando? Miles, dijo Thomas. Decenas de miles, escondidos en cuevas, en lugares abandonados. Estaciones, a la sombra de cada esclavo. Mundo. Nos hemos estado preparando para generaciones, esperando el momento adecuado. Momento, esperando que alguien nos guíe. La alianza se formó esa noche. El peregrino atacaría al dominio. Objetivos, llamando su atención y sus fuerzas. Mientras tanto, Thomas coordinaría la resistencia, preparándose para una gran levantamiento. El doctor David Hart comenzó a compartir tecnología humana con los rebeldes. Les enseñó a construir armas. Él les mostró cómo crear comunicación. Dispositivos que el dominio no pudo detectar. Les dio suministros médicos que podían sanar heridas que el dominio habría dejado. Matarlos. Seguimos desarrollando durante 300 años, explicó David a un grupo de rebeldes asombrados. Mientras estabais esclavizados, los científicos de la Tierra estaban inventando nuevos cosas. Esta nave, estas armas, la tecnología, ahora es toda tuya. Pertenece a la humanidad. Las semanas se volvieron en meses. El peregrino continuó su incursiones, liberación de esclavos, destrucción, puestos de avanzada, y hacer que el dominio parezca tontos y débiles. Cada victoria trajo más reclutas. Cada rescate trajo más soldados a la causa. Pero el dominio no era ciego. El gran canciller Borat finalmente
Entendí que esto no era algo sencillo. Problema. Esto fue una rebelión. Y las rebeliones tenían que ser aplastadas completamente. Dio una orden terrible. Todo ser humano en el espacio de Mingen se iba a ejecutar. Sin excepciones. Sin piedad. El exterminio comenzaría. Inmediatamente. La matanza comenzó en un mundo llamado New Haven. Dominio. Los soldados marcharon hacia los barrios de esclavos. Al amanecer, hicieron fila a todos los hombres y mujeres. Y el niño. Levantaron sus armas. Y entonces el cielo explotó. El peregrino cayó de las nubes como un ángel vengador. Sus armas atravesaron los pelotones de ejecución. Sus soldados, liderados por Marcus Flynn, aterrizó en medio de el caos y luchó con terrible furia. Mataron a todos los soldados del dominio que intentó herir a los humanos. Los protegieron. Los inocentes con sus propios cuerpos. Cuando se acabó, se habían salvado 3.000 vidas. Pero el peregrino no podía estar en todas partes. En otros mundos, las ejecuciones continuó. Miles murieron. Decenas de miles. Hombres y mujeres que habían soñado de la libertad fueron asesinados a sangre fría. James Cole se esforzó a sí mismo y a su equipo. Hasta el punto de ruptura. Volaron desde de mundo en mundo, salvando a todos. Podría. Rachel Stone pasó días sin dormir. Los dedos de Emma Ward sangraban por trabajando con sus controles. David Hart se desplomó 2 veces por agotamiento y se quedó arriba ambas veces para seguir trabajando. Ellos salvó más de 200.000 vidas, pero no fue suficiente. Nunca podría serlo. Suficiente. Una noche, James se sentó solo en sus aposentos, mirando las estrellas. Thomas Gray lo encontró allí. Tú culpas. Usted mismo, dijo el anciano. Debería estar haciendo más. Debería estar ahorrando más. Thomas se sentó a su lado. Capitán, ¿sabes lo que has hecho? Antes viniste. Estábamos muriendo lentamente. Teníamos sin esperanza. Sin futuro. Estábamos esperando desaparecer del universo, olvidado por todos. Puso una mano sobre la de James. Hombro. Ahora estamos luchando. Ahora nosotros. Tienes una oportunidad. No solo salvaste vidas. Nos despertaste. Nos recordaste. ¿Quiénes somos? James miró al anciano. ¿Y quiénes somos? Thomas sonrió. Y en esa sonrisa fueron 400 años de sufrimiento. Y 400 años de tenacidad e inquebrantabilidad. Voluntad. Somos humanos, dijo. Aguantamos, nos adaptamos, luchamos y nos. Nunca te rindas. James asintió lentamente. El anciano tenía razón. Esta guerra era más grande que un capitán y un barco. Se trataba de toda la humanidad, pasada y presente y futuro, y fue justo. Principio. Se levantó y caminó de regreso al puente. Había trabajo que hacer. Él, de Mingen, había conquistado cientos de especies. Gobernaban con miedo y crueldad. Creían que nadie podía desafiar jamás su poder. Pero cometieron un error. Habían creado enemigos por todas partes. Y ahora esos enemigos estaban viendo a los humanos contraatacar. El primer mensaje vino de una especie llamada los Valoranos. Eran altos y fuertes, de piel azul, y 4 brazos. Hace 1000 años. Habían sido grandes guerreros. Entonces de Mingen vino y los aplastó. Ahora ellos trabajaron como guardaespaldas y soldados para sus amos, pero sus corazones todavía ardía de rabia. Su líder era un viejo y feroz general llamado Arcos. Él contactó con el peregrino a través de un secreto canal. Te hemos visto luchar. Aros dijo. Su voz era profunda y áspera. Te hemos visto derrotar flotas que debería haberte destruido.
Hemos visto. Liberáis a los esclavos y hacéis el dominio. Tenemos miedo. Queremos unirnos a ustedes. Capitán. James Cole se sorprendió. Había estado tan concentrado en salvar a los humanos, que no había pensado en otros especies. Pero la teniente Emma Ward le recordó algo importante. Capitán, el dominio es demasiado grande para nosotros. Luchar solo, incluso si liberamos a todos, humanos, simplemente nos conquistarán de nuevo. La única manera de ganar verdaderamente es romper su poder para siempre. Y por eso, nosotros necesitaba aliados. James sabía que ella tenía razón. Se reunió con el general Arcos en un lugar oculto. Estación en el borde del espacio del dominio. El Valoran era enorme y se elevaba sobre James como una montaña. Pero cuando habló, sus palabras fueron humilde. Durante 1000 años, hemos soñaba con la venganza. Aros dijo, pero nosotros teníamos miedo. Pensábamos que nadie podía. Vencieron al dominio. Entonces vimos tú. Barco. Vimos lo que un barco podía hacer. Y entendimos algo. El dominio no es invencible. Son solo matones que nunca se han enfrentado a la verdad. Resistencia. James le estrechó la mano. Nosotros. Entonces luchad juntos. Humanos y valoranos. Lado a lado. Aro sonrió con los dientes. Como cuchillos. Uno al lado del otro hasta que el dominio es polvo. Palabra de la alianza. Propagación. Surgieron más especies. Del Marey, pequeñas criaturas con ojos grandes y mentes brillantes, se habían visto obligadas a construyen armas para el dominio. Ellos ofrecieron sus conocimientos científicos a la rebelión. Los Tinari, pacíficos, comerciantes que habían quedado reducidos a sirvientes, ofrecieron sus barcos y sus rutas comerciales. Los Corvat, antaño un orgulloso. La civilización del carenado espacial ofreció lo que soldados que habían dejado en secreto. Planeta llamado Haven. Los líderes de todos estas especies se reunieron. Se quedaron en un gran círculo mirándose el uno al otro con esperanza, miedo y determinación. James Cole les habló, los conozco. Todos tienen miedo, dijo. Tengo miedo. También. El dominio es poderoso. Gobernaron durante 10.000 años. Aplastó cada rebelión antes de la nuestra. Él hizo una pausa y miró a cada uno de ellos giran, pero nunca nos han enfrentado. Ellos, nunca nos hemos enfrentado a todos juntos. Nos dividieron porque sabían que juntos somos fuertes. Juntos somos imparable. El general Aros dio un paso adelante. Adelante. Mi gente está contigo, Capitán Cole. Nosotros lucharemos hasta que seamos libres o seamos muerto. El científico de Del Mare, un pequeño. Una hembra llamada Vera, crió a su pequeño. Mano. Mi gente no tiene armas. Formación, pero tenemos conocimiento. Lo haremos. Construye tus barcos y armas que Demingen nunca ha visto. Uno por uno. Todas las especies prometieron su apoyo. Nació la Alianza de Mundos Libres. Dr. David Hart trabajó con Vera y él. Otros científicos de Del Marey. Se combinaron. Tecnología humana con creatividad del Mare. Y conocimiento guerrero Valoran. Naves antiguas. Fueron reconstruidos. Se diseñaron nuevas armas. En tan solo 3 meses, habían transformado una colección de vasijas robadas y rotas. Cargueros en una flota real. No fue grande. Solo 120 barcos contra el poder de todo el dominio. Pero cada barco estaba tripulado por seres que preferirían morir antes que volver a la esclavitud. Eso contaba para algo. Alto Canciller. Borat se enteró de la alianza y montó en cólera y destrozó muebles en su sala del trono. Él mató 2 sirvientes que estaban de pie también. Cerrar.
Luego llamó al almirante Kelnis. Me has fallado, siseó Borat. Una nave humana nos hizo quedar en ridículo. Ahora, hay toda una alianza. Un ejército de... Los esclavos se atreven a desafiar el dominio. Kelnis hizo una profunda reverencia, intentando ocultar su miedo. Mi señor, deme una oportunidad más. Reuniré la flota más grande de nuestra historia. Los aplastaré por completo. Que nadie se atreverá jamás a rebelarse. De nuevo. Borat lo miró con frialdad. Ojos. Tienes una oportunidad, almirante. Hazlo. No me vuelvas a fallar. Kelnis reunió 500 buques de guerra. Fue el mayor buque militar. Fuerza que el dominio había reunido jamás. Lo llamó el puño de hierro y juró que aplastaría la rebelión. Nada. La alianza recibió noticias de la flota que se acercaba. Sus espías dijeron, ellos que Kelnis venía. 500 barcos. Contra 120. Las matemáticas no eran buenas. Algunos de los líderes alienígenas querían huir. Ellos quería esconderse en las profundidades del espacio y luchar otro día. Pero James Cole negó con la cabeza. Si corremos ahora, lo haremos. Siempre estará corriendo. El dominio lo hará. Nos cazarán para siempre. Nuestra gente se quedará. Esclavos para siempre. Este es nuestro momento. Este es nuestra única oportunidad de cambiarlo todo. Miró a sus aliados con fuego en sus ojos. Ojos. No te pido que ganes. Te pido que ganes. Te pido que luches. Te pido que demostrarle a la galaxia que no tenemos miedo. Que preferiríamos morir libres que vivir como esclavos. El general Aro sacó su espada. Era antiguo, se transmitía de generación en generación. Generaciones de guerreros. He esperado 1000 años por esto. Batalla. No huiré. 1 a 1. Los otros líderes estuvieron de acuerdo. Lucharían. Se enfrentarían al puño de hierro y, pase lo que pase, lo afrontarán. Juntos. En el puente del peregrino. Rachel Stone miró los mapas estelares, mostrando la flota enemiga que se acerca. Ella debería haber estado aterrorizada. En cambio, ella se sintió extrañamente tranquila. Capitán, dijo, ha sido un honor volar contigo. James le sonrió. Ahórrate los discursos. Rachel, todavía no estamos muertos. Ella se rió. Fue una buena risa, llena de vida y desafío. No, dijo ella. Él. Flota preparada para la batalla. La más grande. La pelea en la historia galáctica estaba a punto de comenzar. Comenzar. La extensión vacía era un lugar oscuro. Entre las estrellas. Sin planetas, sin estaciones, solo vacío. El espacio se extiende eternamente en cada dirección. Fue aquí donde los dos. Las flotas se encontraron. Fue aquí donde el futuro de la galaxia se decidiría. Almirante. Kelnis se paró en el puente de su buque insignia y sonrió. 500 buques de guerra flotaban detrás de él. Con las armas listas y sus tripulaciones ávidas de sangre. A través de la oscuridad, pudo ver él. Flota de la Alianza. 120 barcos. Patético. Débiles. Habían venido a luchar y moriría. Abre un canal, ordenó. Quiero hablar con ellos. Su voz resonó a través del espacio. Este es el almirante Kelnas de la galaxia. Dominio. Estás en inferioridad numérica y superados en armamento. Ríndete ahora y haré. Tus muertes son rápidas. Lucha y te ayudaré. Seguro que sufres. La decisión es tuya. Por un momento hubo silencio. Luego una nueva voz salió por los altavoces. Estaba tranquilo y firme sin miedo ni duda. Este es el capitán James Cole del peregrino, vasija humana. Rechazamos tu oferta. Nacimos libres y moriremos. Libre. Hoy luchamos. Kelnis se rió. Entonces hoy mueres. La batalla comenzó. La flota del dominio avanzó como un ola de acero y fuego.
Sus armas se encendieron. La oscuridad, llenando el espacio con luz mortal. La flota de la Alianza se encontró. Ellos de frente. Eran más pequeños, más débiles, pero lucharon con algo. El dominio no lo entendió. Ellos. Luchó con esperanza. El peregrino guió a los carga. Se había convertido en un símbolo. Leyenda, un grito de guerra. ¿A dónde fue? La flota la siguió. Rachel Stone voló. Como si nunca hubiera volado antes. Ella. Bailó entre naves enemigas, esquivando misiles, girando a través de rayos de muerte. Emma Ward se centró en los puntos débiles. Con perfecta precisión. Cada disparo. Contados. Cada golpe contaba. General. Aros condujo las naves valorianas hacia él. Corazón de la formación enemiga. Su gente. Había esperado 1000 años por esto. Momento. Se estrellaron contra el dominio. Líneas con furia y fuego. Murieron. Muchos de ellos, pero se llevaron 10 enemigos. Por todos los que perdieron. El del mare. Los barcos se quedaron atrás usando armas de largo alcance. Que el dominio nunca había visto antes. Vera les comandaba desde una pequeña embarcación. Eso era más una computadora que un barco. Ella. Los cálculos fueron perfectos. Su sincronización. Fue exacto. Cada disparo impactó donde debía. Dolería más. Aún así, las cifras. Estaban en contra de ellos. La Alianza perdió. Barco tras barco. El dominio mantuvo. Llegando interminable y hambriento. Hora tras hora. La batalla rugió. Las estrellas. Ellos mismos parecían arder con la violencia de la misma. El segundo día, cuando toda esperanza parecía perdida, sucedió algo maravilloso. En lo profundo de Demingen, territorio en 40 mundos diferentes, comenzaron los levantamientos de esclavos. Thomas Gray había planeado esto durante meses. Había esperado para el momento exacto. Ahora, ¿cómo? La flota del dominio luchó en el vacío. Expansión. Sus mundos natales estallaron en rebelión. Millones de esclavos se levantaron al mismo tiempo, atacaron a sus maestros con rocas y cadenas y desnudos. Manos. Se apoderaron del control de las centrales eléctricas y centros de comunicación. Abrieron las puertas de la prisión y liberaron a todos. En el interior, los refuerzos del dominio que corrían para ayudar al almirante Kelnis. De repente tuvieron que dar marcha atrás. Su imperio ardía detrás de ellos. No podían salvar tanto a la flota como a los suyos propios mundos. Kelnis recibió la noticia y sintió miedo verdadero por primera vez en su vida. La mitad de su apoyo se había ido. Las fuerzas estaban muriendo y la alianza estaba. Sigue luchando. Destruye al peregrino. Gritó. Maten a su capitán. Corten. Si le cortas la cabeza, el cuerpo morirá. Cada nave del dominio que aún pudiera. Movimiento girado hacia la embarcación humana. Le echaron fuego por todos lados. Dirección. El peregrino se estremeció y ardió. Agujeros abiertos en su casco. Sistemas. Falló. Los miembros de la tripulación murieron en su estaciones. Pero Rachel Stone siguió volando. Y Emma Ward siguió disparando. Y el doctor David Hart mantuvo los motores en marcha. Por pura fuerza de voluntad. Marcus Flynn reunió a sus soldados. Abordaremos su buque insignia, les dijo. Vamos a terminar esta guerra hoy. Se lanzaron en pequeñas lanzaderas, volando. A través del caos de la batalla. Dominio. Las armas intentaron detenerlos, pero los barcos de la Alianza cubrieron su aproximación. Marcus y su equipo se estrellaron en el lado del buque insignia de Kelnis y cortar su camino hacia el interior. La lucha a través del barco fue brutal. Los soldados del dominio los enfrentaron. En cada esquina, Marcus perdió la mitad de su equipo en los primeros 5 minutos,
pero se mantuvo. Yendo. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Encontró a Kelnis en el puente, de pie. Solo. Todos sus oficiales estaban muertos o huyó. El almirante sostenía un arma en su mano, pero temblaba. No estaba acostumbrado a enfrentando enemigos que contraatacaron. Tú. Deberían habernos dejado en paz, dijo Marcus. Kelnis se rió, aunque la sangre goteaba de su boca. Eres solo una especie. Nunca. Mantén la galaxia. Incluso si ganas hoy. Volveremos. Te aplastaremos. Finalmente. Marcus negó con la cabeza. Tú. No entiendo. ¿Lo haces? No queremos retener el galaxia. No queremos un imperio. Solo. Quiero ser libre. Y ahora, gracias a ti, también lo hacen todos los demás. Él levantó su arma. El buque insignia quedó en silencio. Cuando la batalla terminó, la alianza había perdido 60 barcos, pero el dominio había perdido 300. Su flota más grande estaba destruida. El almirante había muerto. Su imperio estaba en llamas. James Cole estaba de pie en el puente de su maltrecho barco y miró hacia las estrellas. Habían ganado. Contra todo. Contra toda probabilidad, habían ganado. La noticia se extendió por toda la galaxia como luz. El dominio está derrotado. Los esclavos son libres. Un nuevo día se acerca. El gran canciller Borat fue derrocado por su propio consejo. Se rindieron y rogó por la paz. Se establece la Alianza de Mundos Libres. Un nuevo gobierno galáctico, uno donde cada especie tenía voz y cada teniendo derechos. Le ofrecieron a James Cole el liderazgo del nuevo orden. Él se negó. Soy un explorador, dijo, sonriendo. No es un político. El peregrino fue reparado y se le asignó una nueva misión. Exploraría las regiones desconocidas del galaxia, encontrar nuevas civilizaciones y ofrecerles amistad en lugar de conquista. La teniente Emma Ward tomó comando de la flota humana. Dr. David Hart fundó una universidad donde todos las especies podrían aprender juntas. Sargento Marcus Flynn entrenó a una nueva generación de fuerzas de paz. La piloto Rachel Stone se convirtió en el piloto más famoso de la galaxia. Historia. Y Thomas Gray, el viejo rebelde, que había soñado con la libertad toda su vida. Vivió para ver niños humanos jugando bajo la luz del sol de un mundo libre. Se sentó en un jardín en una tarde cálida, viéndolos reír, y lloró con alegría. En el puente del peregrino, Santiago, Cole se preparó para un nuevo viaje. Se hicieron las reparaciones. La tripulación estaba lista. Lo desconocido esperaba. Rachel Stone se sentó en el timón. ¿A dónde vamos, capitán? James miró las estrellas. Tantas estrellas. Tantos misterios. Hay tantas posibilidades ahí fuera. Dijo. Hacia lo desconocido para ver lo que nadie ha visto. Jamás había visto antes. Ella sonrió. Justo como viejos tiempos. Igual que los viejos tiempos. Los motores cobraron vida con un zumbido. El barco giró hacia la oscuridad entre las estrellas. Y la humanidad, libre al fin, se acercó. Abrazar el universo. Habían sido esclavos. Habían sido prisioneros. Ellos. Había sido roto y esparcido y casi destruidos. Pero habían sobrevivido. Ellos. Habían luchado. Habían ganado. Eran humano. Y esto fue solo él.